cero. Amigos y amigas de Limalé, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos llegando a este viernes 24 de julio con nuestro último diálogo del día. Ahora me corresponde saludar y presentar a la poeta venezolana radicada hace muchos años en Lima, ya con nacionalidad peruana, creo. Ella se califica como venezolana y es un término que nos gusta, además, Mariana Libertad. Mariana yo la conozco hace algunos años, fue una de nuestras poetas a quienes le tributamos nuestro reconocimiento en el 6º Festival Primavera Poética. Ella, además de poeta, es investigadora, es narradora. De hecho, aquí tengo algunos de los libros que ella generosamente me ha facilitado a lo largo de estos años. Deambulando hacia la lumbre, su novela de Mariana Libertad. El libro Ciresas, Ciruelos y Chorizos, que lo publicó el Fondo Editorial de la César Vallejo. Este es el libro que le publicamos en la Primavera Poética, Oscura Bisagra, y acaba de publicar hace poquito 1974, otro libro también de relatos. Mariana es catedrática universitaria, pero sobre todo es una poeta con una sensibilidad especial, y acá en el Perú la queremos mucho. Mariana, bienvenida a Limalé, bienvenida a esta 8ª Primavera Poética. Ay, muchas gracias, estoy muy contenta de estar ahora. Siempre supe que la Primavera Poética iba a seguir, porque nos conocemos hace muchos años y porque sé el empeño y el corazón que le ponen siempre a la organización de este evento, así que me emociona mucho estar leyendo nuevamente aquí. Gracias, Mariana. Mariana es académica, escritora. Entre sus libros de investigación destacan Sin cadenas ni misterios, representaciones y autorrepresentaciones de la intelectual venezolana 1936-1948, con el que ganó el Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas el año 2008. La loca inconfirmable, apropiaciones feministas de Manuela Sáenz, que obtuvo el Premio Literario Casa de las Américas, categoría Estudios sobre la Mujer, el año 2014. Éramos muchas mujeres que narraron la Revolución Mexicana, mención honrosa en el 10º Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Ha publicado Oscura Bisagra, Adherencias, Tratados sobre la Mujeritud, en Hipatía Ediciones. Como les dije, es una escritora con una trayectoria impecable, impresionante además por los premios obtenidos, pero sobre todo es una poeta que tiene un modo de conducta horizontal, lo que la hace cercana a quienes la conocemos. Ella nos ha entregado un libro para compartir en esta colección de poesía que estamos entregando de modo gratuito, que es La naturaleza química de las emanaciones. Quienes quieran tener el libro en su teléfono o en su computadora, aquí aparece el link, el enlace, ustedes pueden descargarlo de modo gratuito, porque la intención de Limalé es que tengan todos poesía en casa. Yo quisiera, antes, Mariana, permíteme de continuar dialogando contigo, agradecerle al Diario Expreso, que hoy tuvo la generosidad de entregarle su página de especial al poeta Randall Roque de Costa Rica. Es uno de los pocos diarios que está dándole cobertura a la poesía, y eso es algo saludable, sobre todo ahora en tiempos en el que tan necesario es compartir poesía. Gracias a Expreso, a Antonio Ramírez Pando, su director, y por supuesto a todos quienes han podido enterarse de que hay un festival en las redes sociales que está reuniendo a poetas de 17 países. Mariana representa a un país con quien siempre nos solidarizamos por la realidad política que vive, pero Mariana, como les digo, además de venezolana, es peruana. Y en ese sentido me gustaría, Mariana, que me comentes sobre qué fue aquello que te motivó para empezar de repente tu trabajo intelectual con estas investigaciones en torno a la mujer y en especial en torno a Manuela Sáenz, ¿no? La gran compañera de Libertador, para muchos la libertadora del Libertador, Manuelita Sáenz. Bien, bueno, es un poquito vieja la historia porque he dedicado prácticamente, no, sin él prácticamente, he dedicado toda mi carrera académica a la investigación sobre la literatura escrita por mujeres. De hecho, he leído a muchas escritoras peruanas antes de pensar en vivir en Perú.
Bueno, cuando llegué a Perú la primera vez, he tenido un par de estancias más o menos largas, y bueno, desde hace 6 años vivo aquí de manera continua. He trabajado con algunos autores, etcétera, pero bueno, mi carrera profesional o la decisión, yo creo que ninguna decisión se toma por una sola razón, pero hay un evento que a mí me gusta mucho recordar, y es que cuando estudiaba literatura latinoamericana del siglo XX, en el pregrado, cuando estaba viendo ese curso, le pregunté al profesor porque me sorprendió que no hubiera ni una sola mujer, ni siquiera Gabriela Mistral, que era premio Nobel, estaba dentro de las lecturas obligatorias. Y le pregunté que por qué no había nombres de mujeres. Y él me dijo que las mujeres no escribían, o no escribían nada que mereciera la pena leer. Y creo que eso fue como un pequeño desafío, porque a partir de ahí fui descubriendo muchos nombres. Luego en cursos posteriores, una cosa que me pareció increíble, yo había visto todos los cursos de literatura venezolana de la carrera, y conocí en la maestría de Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar, de mi universidad en Venezuela, conocí a la profesora Raquel Rivas, y Raquel nos dio a leer una serie de textos, y descubro no solo que hay toda una generación de escritoras venezolanas en el siglo XX, sino que además ellas se agruparon y tenían un colectivo que era la Biblioteca Femenina Venezolana, y se reunían a leer poesía y hacían un concurso anual y publicaban 4 libros por año, y me sorprendió mucho descubrirlo y me fui acercando. Ahora, esa es una bonita puerta de entrada a la literatura peruana. Hablo de las escritoras del 19 que me son absolutamente entrañables, las conocidísimas, bueno, Manuela Gorriti, Clorinda Mato, ¿no? Las un poquito menos conocidas que me son igual. Mercedes Cabello de Carbonera. Las que son un poquito menos conocidas, que las amo igual, o quizás más, Amalia Puga de Lozada, Carolina Freire, Margarita Praxedes Muñoz. Y bueno, ya en el siglo XX hay una serie de poetas que me parecen fundamentales, ¿no?, para la poesía latinoamericana. De hecho, el poemario que amablemente publicamos que les agradezco muchísimo que me hayan dado la posibilidad de publicar en el festival, hace unos años ya, se llama Oscura Bisagra, por un verso de Blanca Varela, ¿no? Es la oscura bisagra que cede. Y creo que es una presencia importante en las letras latinoamericanas. La decisión vino un poco, o el decidir dedicarme a la escritura de mujeres pasó, creo que un poco por la ausencia, por el gran silencio, y después la resistencia que vi en muchos investigadores a tratar de escuchar otras voces, ¿no? Y bueno, es muy difícil comprender un movimiento literario o un momento de la literatura latinoamericana si escuchamos nada más a la mitad de los escritores, ¿no? Si no estamos oyendo a las mujeres que escriben, difícilmente vamos a comprender un momento histórico en toda su complejidad. Te preguntaba por la loca inconfirmable, ¿no? Este libro sobre las aspiraciones feministas de Manuela Sáenz, por el significado que tiene Manuela Sáenz para el Perú, ¿no? Ella murió acá en el Perú, murió en Paita, prácticamente abandonada por quienes fueron los protagonistas de las guerras por la independencia, o de las luchas por la independencia. Y llegó un momento en el que prácticamente habían retornado al Perú o estaban ejerciendo el poder quienes habían traicionado a Bolívar, ¿no? Llámese Abuelo, que había retornado a Trujillo, o Torres Tagle, que había jurado nuevamente lealtad al rey de España y se escondió en el Real Felipe, que estaba dirigido por el general Rodil. Pero para nosotros Manuelita es eso, ¿no? Es más, hay una anécdota en la que cuentan que Ricardo Palma, nuestro gran tradicionista, publicó un artículo en un diario limeño de circulación nacional, y lee el artículo Simón Rodríguez, el famoso maestro de Simón Bolívar y de Andrés Bello, y es a raíz de esa carta que Simón Rodríguez llega a Paita a conocer a Manuelita, bueno, a reencontrarse con Manuelita. Manuelita fallece después, y el propio Simón Rodríguez también fallece en Paita, en la localidad de Amotape. Pero claro, pero Manuelita es mucho más que la compañía de Bolívar, ¿no? O sea, Manuelita era una mujer que fue una precursora, si queremos utilizar el término,
de los movimientos por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. De hecho, las mujeres no tenían muchos derechos en aquellos años. En ese sentido, yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué significó para ti adentrarte, ¿no?, a estas aspiraciones de Manuelita Sáenz, y qué significó para ti después de ganar el premio Casa de las Américas, que nada menos es uno de los premios más importantes todavía de lengua española? La aproximación con Manuela, bueno, conocí, porque es mi vida y son los países donde normalmente me movía, conocí primero dos biografías de Manuela, una escrita por la narradora peruana, bueno, ella es biógrafa fundamentalmente, aunque escribe también otras cosas, Olga Briceño, y por María Jesús Alvarado. Los movimientos feministas de Venezuela y Perú se diferencian mucho con, normalmente el movimiento feminista tiene la necesidad de anclarse en una tradición de pensamiento más fuerte, ¿no? Porque, bueno, normalmente se está peleando con el poder y grupos que sean contrarios a quienes ocupan el poder en ese momento suelen dar cierto apoyo como para buscar adeptos a los movimientos de mujeres. Ocurrió históricamente. Entonces, lo interesante es que Manuela y Olga, María Jesús Alvarado y Olga Briceño defienden el feminismo completamente distintos. Una es muy cercana al feminismo de la igualdad, la otra muy cercana al feminismo de la diferencia, pero las dos tomaron a la figura de Manuela Sáenz como una figura literaria. Decidieron escribir su vida y construyeron su historia. María Jesús Alvarado, la narradora peruana, bueno, narradora, dramaturga, ¿no? y todas esas cosas que sabemos que fue, termina la vida de Manuela antes, es decir, no llega a contar su fallecimiento, su vida en Paita, pero hay una novela maravillosa que también trabajo en ese libro, que es de la escritora ecuatoriana Raquel Verde Soto, en la que se cuenta la vida de Manuela hasta el día de su muerte y relata toda esta historia del encuentro con Simón Rodríguez y de la vida en Paita, y es maravillosa esta Manuela. Me di cuenta haciendo la investigación que cada movimiento feminista latinoamericano apropiaba distintos momentos y distintas historias, porque eran las que les servían para su relato en el momento que están solicitando los derechos civiles, ¿no? Lo del Premio Casa de las Américas fue una experiencia para mí fabulosa porque me permitió hablar de estas autoras. No solo Manuela fue ninguneada, sus biógrafas, es decir, nosotros leemos los cursos de literatura peruana históricamente hasta la década de los 90 y María Jesús Alvarado no era una escritora que se tratara con frecuencia en los salones de clase. Una escritora además adelantadísima a su tiempo, prolífica, interesantísima. Logró penetrar en la cultura popular además, porque María Jesús Alvarado escribió una radionovela sobre Micaela Villegas, que se llamaba La Perricholi, la radionovela. Se llegó a conocer, pero digamos que fueron como silenciadas. El Casa de las Américas, la edición del libro, que también lo podemos distribuir, por ahí está circulando de manera gratuita. La edición del libro me dio la posibilidad de discutir en distintos espacios, hablar sobre la figura de Manuela y hablar sobre estas mujeres que se interesaron en su vida, ¿no? Que lograron narrar como una serie de estrategias interesantísimas. Son muy buenas narradoras las cinco. El uso, la retórica que usaban, cómo reconstruían la historia, los episodios de la vida que seleccionaban. De verdad que era muy interesante ver todo lo que podían hacer a partir de la historia de este personaje, ¿no? Que en realidad es un personaje bellísimo, ¿no? De hecho, en Ecuador, Jorge Enrique Adún tiene todo un trabajo poético dedicado a Manuelita Sáenz, y en varias partes del mundo, porque, claro, o sea, pues, una personalidad tremenda, nada menos, pues conquistó al Libertador, y por eso a mí tampoco o sea, encontré mucha relación en el hecho de que tú hayas abordado esta temática, y qué bien te haya permitido que con el premio se haya podido visibilizar a escritoras que habían trabajado sobre ella, ¿no? O alrededor de ella. Y más bien allí me salta una pregunta. ¿Por qué la poeta Mariana Libertad dejó en libertad primero a la investigadora, a la narradora? Porque tú has publicado poesía recién con nosotros, has escrito siempre, pero recién
publicaste o compartiste tu poesía el año 2017, sí, si no me equivoco, el evento en el que tú participaste en la Primavera Poética. ¿Por qué esperaste, digamos, estos años, ¿no? No sé por qué me costó tanto, creo que trabajar en investigación, porque primero fueron los libros académicos, luego los de narrativa y muy recientemente los de poesía, ¿no? No soy una joven poeta, no soy una poeta joven, pero soy una joven poeta, ¿no? Tengo muy poco tiempo publicando poesía, más allá de los años que tenga escribiendo, y viviendo. No he publicado, o digamos, la publicación vino tarde. Creo que pasaron varias cosas, ¿no? En principio, como lo decías, el atreverse a hacer público algo, la lectura permanente de otros textos que nos reta y hace que nos cuestionemos, ¿no? Y finalmente, la poesía desnuda, no es cierto que los libros académicos o narrativos no. Pero yo creo que la poesía nos deja en evidencia de una manera mucho más clara. Entonces hay que tener un poquitito más de valor y de madurez para desnudarse, ¿no? En esos términos. Hay poetas que para publicar necesitan desprenderse bastante, ¿no? De cierto pudor, porque como bien dices, se trata de compartir tu intimidad, ¿no? Tu interioridad, es como ponerla y exponerla a vista y paciencia de muchos que claro, a muchos poetas, hombres, mujeres, les cuesta hacerlo. Tú estudiaste tus estudios superiores en Venezuela, después hiciste en España. Coméntame un poco sobre la experiencia española, ¿no? ¿Qué te dejó España en cuanto a lecturas y en cuanto también a vínculos, ¿no? Que de repente hayan fortalecido la vocación tanto de la investigadora como de la poeta? Fue una época muy, muy interesante, pero finales de los 90, comienzo de los 2000, pero la particularidad, creo, de ese momento es que había como todo un auge de leer literatura latinoamericana y me sorprendió conocer nombres en España que dentro de la misma América Latina no circulaban, ¿no? Hay algo que yo no termino de entender muy bien porque nuestras redes son tan locales, ¿no? Y creo que por eso es una de las razones por las que valoro tanto el festival. Hacemos redes locales, nos conocemos todos al interior de cada país, pero aún teniendo en común el idioma y teniendo en común toda una historia y teniendo en común una serie de elementos estéticos, pareciera como que nos resistimos a pensarnos como comunidad de lenguaje, ¿no? En España, entre siglo XX y XXI, se comenzaron a editar una serie de autoras. Y me sorprendió, por ejemplo, leer con muchísima facilidad a Yoconda Belli en España, o a la misma Blanca Varela, y luego ver que en Venezuela no se leían. Fue algo que me desconcertó mucho, ¿no? Entonces, primero esa experiencia de autoconocimiento que se generó en esos años, ¿no? Y después me pasó algo muy interesante que me ha pasado aquí también, y es que los procesos, no sé si propiamente migratorios, porque yo no termino de ser extranjera ni en España ni en Perú, ¿no? Pero estos cambios de país, más allá de si mi palabra es migración o no, que es algo que me ha dado muchísimas vueltas últimamente, ¿no? Estos cambios de residencia hacen que nosotros volvamos sobre nuestra propia historia. Entonces fue un momento muy, muy creativo y muy interesante porque tratamos de pensarnos dentro de este nuevo plano de existencia y nosotros siempre viajamos con algo, ¿no? Decía mi profesor de narración oral, viajamos con nosotros mismos. Hay que cargar con uno mismo, pero el asunto es que parte de nosotros nos llevamos. Y creo que es parte de lo que he estado trabajando, de hecho, en el poemario que está en curso y en la naturaleza química de las emanaciones también, ¿no? Toda esta reflexión sobre el viaje y sobre la persona que empiezas a ser una vez que estás fuera de casa. En España la experiencia fue maravillosa, además era la primera vez que vivía fuera del país. Fueron 4 años y bueno, fue todo un redescubrimiento de una voz, de unas experiencias, de reconocer mis rituales, de reconocer mi identidad, cosa que no es tan fácil cuando estamos inmersos en nuestra cotidianidad y en nuestra propia ciudad y nuestra propia vida, ¿no?
Fue una experiencia maravillosa y bueno, y por supuesto el punto de diálogo Claribel Alegría fue otro descubrimiento que hice en España. O sea, es que era increíble poder conocer voces latinoamericanas históricas que ellos, por supuesto, la industria editorial y la posibilidad de editar y reimprimir que tienen, mantenían en catálogo y las podía Cristina Peri Rossi, las podíamos encontrar allá. Sin embargo, dentro de la misma América Latina, aún estando geográficamente más cerca, no nos leemos, ¿no? O nos leemos mucho menos de lo que deberíamos. Claro, por eso es que para muchos España todavía sigue siendo una especie de centro literario, ¿no? Donde se encuentra más de nosotros que acá mismo. Y quizá por eso es importante la presencia de festivales, ¿no? Como los que se organizan en varias partes de Latinoamérica, porque es una forma de generar vínculos y sobre todo de conocer otras poéticas cuyas realidades responden, ¿por qué no?, de repente a los mismos problemas políticos, sociales, económicos que también padecemos, no tanto acá como por ejemplo, no sé, pienso en Ecuador, en Chile, en Colombia. Ahora, lamentablemente, pues con todo lo que sucede en Venezuela. Esa crisis, ¿cuándo te afecta a ti, Mariana? Ver toda esta diáspora, ¿no? de hermanos venezolanos llegando al Perú y a todas partes, a ti como escritora, ¿no? A tu sensibilidad. Lo conversábamos, ¿no? Justo a propósito de la escritura de Ircaya, del nuevo proyecto y del libro que presentamos hoy. No todos los venezolanos que estamos en Perú estamos por las mismas razones, obviamente, ¿no? Pero a quienes hemos vivido aquí antes y hemos tenido la experiencia de estar en mi primera estancia larga en Perú, que fue en el año 2007, algo absolutamente voluntario. Ya es peruana, ya. Tú tienes acá más de 10 años en el Perú. No, de corrido son 6 ahora, ¿no? Pero estuve antes y venía todos los años. Desde el año 2002 he venido, prácticamente he venido todos los años y a veces 2 veces en el año. Y bueno, en el año 2007 sí estuve, sí tuve una estancia larga. Y que era muy gracioso porque yo contrasto con ese momento en el que todo el mundo me preguntaba cosas tan elementales como ¿qué es una arepa? ¿Es un plato de comida? Le decía, no, es el equivalente a un sándwich, no comemos pan, sino ¿cómo va a ser? Qué rico, no sé cuánto. Y ahora resulta que no podemos caminar 2 cuadras sin conseguir a alguien que esté vendiendo, comiendo o haciendo alguna cosa como una arepa. Cómo culturalmente la música, cómo nos hemos ido mezclando, cómo consigo lugares, bueno, ya hace un montón de meses que no caminamos por Lima, pero cómo logré caminar cerca de mi casa y ver juegos de béisbol en pantallas de tele. Cómo nos volvimos fanáticos de la blanquirroja del fútbol, los venezolanos, que venimos de un país donde el fútbol ocupa un segundo lugar y a veces hasta un tercero. Pero bueno, a este intercambio maravilloso se produjo ahora, después de un momento de muchísimo dolor. Entonces, yo ya estaba viviendo aquí, había venido muchísimo, como decía, no todos hemos venido por la misma razón, pero el flujo migratorio del año 2018, que fue cuando estalló la crisis en Venezuela, cuando comenzaron a llegar los venezolanos caminando, muchas veces la gente llegaba desnutrida, sedienta, tuve la posibilidad de trabajar, bueno, tú conociste la obra en algunos proyectos que buscaban la integración, en esta temporada de microteatro que organizó Igor Olsen, con ACNUR y microteatro por los que tuvieron que partir. Tuve la posibilidad de verlo y claro, ahí escribí mi primera obra asociada a migración, que fue Azul y Celeste. Progresivamente en la poesía han ido naciendo nuevamente todas estas historias. No la veo desde el mismo lugar, pero sí me duele mucho ver a la gente, ver cómo llegó la gente, en qué situación llegó. Y aunque el Perú ha sido extremadamente generoso, porque ha sido un país donde se ha acogido a la gente con unos niveles de generosidad maravillosos, tuve una oportunidad estupenda, trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Perú, me tocó coordinar un grupo voluntario de estudiantes que trabajaron en la incorporación de estos niños que llegaron caminando, de incorporarlos a la escuela, y vi el corazón que le ponían mis estudiantes peruanos bellísimos, mis muchachos, como los llamo siempre. Sin embargo, sí hubo trabas
y empezaron los problemas legales y comenzó, y claro, ver el dolor por un lado y por supuesto las puertas que se abren y las muchas que se cierran, es algo que indefectiblemente apareció en la poesía y en la escritura, en el teatro, pues en la dramaturgia y en muchas otras cosas, ¿no? Fue algo que me comenzó a preocupar y de lo que comencé a hablar en mis textos, ¿no? Efectivamente, cuando yo fui uno de los espectadores de la obra de teatro que escribiste, que se montó en Microteatro de Barranco, recuerdo que esa noche fui con el poeta Sixto Sarmiento, Claro. y nos quedamos, además de admirados con la capacidad, ¿no? de circular de la investigación a la narrativa, a la poesía. Estábamos, pues tú estabas con nosotros, además, al costado de una estupenda dramaturga, particularmente contentos por esa posibilidad, ¿no? de lo fraterno, y además también nos dio gusto esa capacidad tuya, ¿no? Para poder caminar en campos diversos. Mira, precisamente hablando de Venezuela, una compatriota tuya, Marisabel Aguirre Santana, dice: felicitaciones, compatriota. Has dejado en alto hoy, 24 de julio, día del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, un canto a la libertad. Qué lindo. Gracias. Me están siguiendo. Estamos dialogando con Mariana Libertad, la poeta, sobre, y ahora entramos ya en materia, la naturaleza química de las emanaciones, ¿no? El libro que ustedes pueden tenerlo de modo gratuito porque el enlace está acá, ustedes pueden descargar el libro y tenerlo en su casa. Agradecerle nuevamente al equipo de Lima Lee que ha hecho posible llegar con estos libros, a Celeste Azurza, a Marlon, que está a cargo de las transmisiones con Melissa, Leo Collas, que es el autor de la portada de tu libro, Mariana, a Miguel Juárez, que ha estado a cargo de ver que no se pase nada en la ortografía, porque a veces a los poetas se nos van algunas cosas, y a todo el equipo, ¿no? que está haciendo posible alcanzar esta primavera poética de 120 días con libros de poetas de 17 países que queremos y admiramos. Coméntame, Mariana, ¿por qué elegiste entregarnos la naturaleza química de las emanaciones? Ese libro tiene una particularidad, bueno, tiene 3 tipos de poemas: tierra, agua y fuego. Me interesaba mucho, bueno, primero por poder participar nuevamente, ¿no? Pero creo que condensa todo lo que he escrito todas las búsquedas, por eso Tierra, Agua y Fuego, en todas las búsquedas literarias, poéticas que he tenido desde que vivo en Perú, ¿no? Condensa un poco lo que ha sido mi trayecto de estos años escribiendo poesía desde Lima. Entonces, precisamente la primera parte, Tierra, que es en la que pienso es un poco la voz de esto, de la gente a la que vi llegar en 2018, que es la finalidad de Ircaya, que es el proyecto en el que estoy ahora, que es un poco explorar en esas voces, en cómo se sienten ahora, 2 años después, en el proceso de adaptación, en quienes lamentablemente los agarró la crisis económica que supuso la pandemia y ahora tienen que volver. Bueno, un poco reflexionar sobre ello sería la primera parte. En la segunda, los segundos poemas son como hijos de mi poemario Adherencias, tratado sobre la mujeritud, en los que hablo de mujeres que hablan de mujeres, ¿no? De mujeres que recuperan figuras históricas y también reviso a esos personajes que me son admirables. Por ahí está un poema para Clorinda Mato, hay alguno para Anicia Floresta, la escritora brasileña, y bueno, es como explorar esas voces que me nutren o de las que me nutro desde que vivo aquí. Y la última parte, Fuego, que parece como una coda de Oscura Bisagra, en la que hablo del recorrido épico de una mujer que toma conciencia de su propio cuerpo, ¿no? Que finalmente lo que se busca con Oscura Bisagra, o lo que busqué con Oscura Bisagra. Bueno, y ahora el título está completo, además. De las emanaciones. ¿Podemos contar eso? No. Cuenta la anécdota de Oscura Bisagra. Cuando yo conocí a Harold,
en el año 2009, me parece, le entregué el manuscrito de Deambulando hacia la lumbre, o quizás, no, 2007, fue mi primera estancia en Perú. Le entregué el manuscrito de Deambulando hacia la lumbre. Y lo primero que me dijo fue, la novela no se puede llamar así, tiene que llamarse Lumbre o Deambulando, no puede tener. Y su comentario fue, si yo fuera tu editor, le corto el nombre. Y bueno, cumplió su palabra. Cuando le entregué La oscura bisagra que cede, le cortó el título y se llama solo Oscura bisagra. Y ahora, cuando le entrego la naturaleza química de las emanaciones, le dije, si lo vas a cortar, que quede llamándose, que se siga llamando naturaleza. Pero bueno, logramos que saliera el título completo. Pero es que no era malo tampoco el título del libro anterior, pero un verso de Blanca Varela. Para efectos editoriales, yo pensé de pronto equivocada, pero creo que no me he equivocado. No, quedó bien. No. A mucha gente el título le gusta. Pero y sí transmite el espíritu del verso de Blanca Varela, que era lo que queríamos, ¿no? Claro, o sea, pero sí no me habría perdonado, no sé, sugerirte, suprimir algo de este título, que me parece un título adecuado para el libro, ¿no? O sea, la naturaleza ya yo estaba preparada psicológicamente que se iba a llamar más corto. Bueno, afortunadamente el nombre terminó siendo eso. Y me recordaba, ¿no? Recordaba un título de un amigo también nuestro, que es Florentino Díaz, el poeta de Imanencia, un título también así de largo, Transmutación de la ciudad o el alba de los cuerpos luminosos. Bueno, tiene su o sea, es el primer poema del libro, ¿no? Solo leer el libro. Pero me acuerdo, o sea, cuando un título es, creo yo, cuando un título es el título adecuado para el libro, claro. Entonces es fácil de que uno se acuerde. Yo no me voy a olvidar nunca de la naturaleza química de las emanaciones, ¿no? Por eso es que, bueno, ahí está el libro, pueden ustedes tenerlo en sus casas, bájenlo. Hay un volcán. Hay un volcán que subyace, por eso es ¿no? Hay un volcán que subyace a todos los poemas del libro. Sí, y ahora sí, Mariana, me gustaría que te escuchemos leer tu poesía. Adelante y bienvenida a la Primavera Poética con esa poética tan tuya. Creo que un poco para entrar podríamos leer uno de cada parte, ya que anuncié, ¿no? Claro. Este es el de tierra, ¿no? Y está relacionado con esta experiencia de ver llegar a los venezolanos en el año 2018, caminando. Y un poco pensando en los que ahora tienen que volver. Vivimos en el río decrecido que expulsó de su cauce aquellas naves, en la petrificación de la esperanza, en la tierra reseca e inamovible, en el estómago del tiempo que inocente nos devoró creyéndonos sus hijos, en el risco arrojado, en la roca expelida. Somos las amargas secreciones de un titán. De la segunda parte, leo que es cortito y está dedicado a Clorinda Mato. Serrana, marimacha equitativa, vociferan, versotas, ganapanes, bullangueros, juegan a ser Nerón, arden las llamas, la mula no se turba, Quillac resiste. Además dialoga con el lema de nuestro festival de este año. Y bueno, el primero de fuego, y luego seguimos compartiendo. Eres escudo blando, sin aspaviento expulsas tus ardores, se elevan y en lo alto transmutan mis temores en un río que contiene tus olores. Veo fluir el magma, que se convertirá en lago fogoso, lo veo bajar en calma, hirviente y pegajoso, por las sagaces curvas del reposo. De pronto todo cesa, la colada serena se suspende, me erijo juglaresa de la erupción reciente, de ese dulce manar incandescente. Muy bien, Mariana. Por favor, continúa. Sí, seguimos con ¿no? Con este libro. Volvemos a la primera parte, la que habla de el proceso migratorio. Este poema lo escribí
por invitación de mis amigas Kira Kariakin y Eleonora Requena, que estuvieron recogiendo un poco las impresiones justo en ese momento, en el momento más álgido de la diáspora, ¿no? El río Parduzco inquieta a los más íntegros, incómodos ante la inminencia del dolor, se convencen entre sí de que Asís miente. No, Polifemo no existía, no tenía barba ni colmillos filosos, no hay seres de un solo ojo, y en caso de haber existido, el buen Asís debió enfrentarse a ellos. ¿Quién lo mandó a enamorarse de esa ninfa? Huyó como un cobarde, fue su elección y ahora viene a encarnizarlo todo. Detengan el río, en el nombre de Dios, deténganlo, atraviesen el dique, pidan documentos, lancen rocas, vienen a mancharlo todo, vienen a mancharnos, vienen. Es una abulsión indetenible. Muertos de sed, aunque estén hechos de agua, de hambre, aunque su lomo esté cargado de peces, siguen llegando, porque ellos saben que algún día retomarán el cauce y volverán sus manos, sus pieles y sus labios, y volver a su hogar, y volverán a amar a Galatea. Tremendo poema, volver a amar a Galatea. Tienes un poema que a mí me gusta mucho, que es Republicana. Ah, sí. Compartir. ¿Por qué te gusta? Me gustan las republicanas en general, ¿no? Pero te preguntaba a ti. Bien. Republicana. La vena de Talos, esa vena larga y gruesa que acompaña la marcha de los centinelas, se hincha en mi nuca, en los pechos, en la última vértebra de mi columna. Una cantidad innumerable de zapatos lustrosos avanza en procesión. La cárcel implacable camina tras mi sombra y se sienta a mi lado, cuando debaten la conveniencia de elegir o callar. Me estremezco ante la imagen de las urnas, me sacudo, me aterro ante el crujir de las rodillas, desconfío, mientras aguardan el conteo final. Oídos, ojos, brazos, piernas, hígado y corazón cesan sus movimientos. Algunos de los presentes me palmean la espalda, reconocen que tuve la razón. Gozosos, mientras la luz acaba, celebran el día de la victoria. Tremendo poema, gracias. Y bueno, el del volcán, que mi editor Harold Alba revisó antes que nadie, ¿no? sin saber que lo iba a editar. Sé que no fuiste tú. Sé que ardió el horizonte y la presión contenida te expelió sin piedad. Sé también que aquella masa ardiente nunca cesó de emitir mis vapores. Sé, a ciencia cierta, que ni el ciclo de mi actividad volcánica, ni la distancia que separa nuestros centros, ni la diosa fortuna, ni la descortesía de alguna moira pudieron impedir algún tropiezo. Sé que tras casi una década y decenas de procesos eruptivos, ya puedo prever los cambios del terreno, la temperatura media de tu superficie, las protuberancias que nacen y sin que nadie sea culpable, abren paso a la naturaleza química de mis emanaciones. Justo ahí está el título de compartir. Sí. Bien. ¿Me compartes otro poema? Sí, si quieres. Ircaya o adherencias. ¿De cuál poemario? Ya, no sé, que estamos siguiendo la transmisión, que también les gusta los animales, que ya es Ese no es ni Ircaya ni a veces Oscura Bisagra. Adherencia, sino Oscura Bisagra, el poemario que amorosamente editó Harold hace unos años. Bien, de este poemario les comparto dos poemas que me gustan muchísimo. Tras la tormenta, que dice: reconozcámonos y dispersémonos en la divergencia de nuestras convicciones, en el resultado de los juicios más categóricos, en nuestra efusión perenne, y dediquémonos pues a defender causas perdidas. Y el que solicitó el editor. Si te sueño a lo lejos así, como los animales, con los ojos abiertos y húmedos, como los animales, sin dejar de mover la derecha y apretar la izquierda, y te araño en mitad de la noche sin miedo a las marcas, y te lamo, te aspiro y succiono como los animales,
y formulo un deseo mugriento que sabe uvas rancias. Y te veo y entiendo que sí, que es posible tenerte en la alfombra que salva tu paso del andar mundano. Ese grito que aflora de mí toma nombre propio, porque hoy yo no quiero placer y olvidarme de todo, porque hoy solo quiero parir como los animales. Hemos Gracias. escuchado, bueno, lo escuchamos en la Primavera Poética, Uh-huh. la presentación cuando compartimos la mesa con Olga Saavedra, con Lucho Chueca, con Héctor Ñaupari. Uh-huh, claro. Sí, sí. Y Noviembre de 2017. tenías que compartirlo, por supuesto, en el portal de Lima Lee. Ahora vamos al siguiente poemario. Bien. Este poemario es increíble porque cuando me preguntan de dónde sale la idea de escribir, cuando comencé a escribir Adherencias, que es un poema en el que es un poemario en el que todos los poemas están dedicados a una mujer, a escritoras, científicas, ¿no? Mujeres no tan conocidas, etc. Cuento que la historia nació por un hombre, ¿no? Por un poeta. Hay un escritor venezolano, un poeta venezolano muy conocido, que se llama Víctor Valera Mora, el chino Valera Mora. Y él tiene un poema, digamos, el poema conocidísimo, que incluso quienes no lo han leído lo recuerdan, en el que pregunta en qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor. Me llegó una convocatoria en la que decían, estamos buscando mujeres poetas que le quieran contestar al chino Valera Mora, en qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor. La verdad es que no quería contestarle al chino Valera Mora, no me parecía interesante la invitación, pero dije, oye, hay otras mujeres poetas que han hecho preguntas, y con ellas sí quiero conversar. Y este es el primer poemario de Adherencias que escribí, que se llama Residente de la Verdad, y es para Sojourner Truth. Esta mujer, bueno, ella decía que no era feminista porque se peleaba con las feministas blancas liberales. Ella decía, bueno, que ese era un movimiento que no representaba a las mujeres que habían sido esclavas, y pregunta a lo largo de su poema varias veces, ¿acaso no soy yo una mujer? Y bueno, a ella le quise contestar. Residente de la Verdad dice, sí, si eres una mujer, sí que lo eres. Te he visto cultivar infinitas hectáreas de alimentos ajenos y criar animales para que otros los mastiquen con sus muelas frente a tu cara. Te he visto parir 13 veces, 26 pies quedos, 26 manos que labrarían reciamente los dominios de algún patrón, 260 dedos para dejar sus huellas en el suelo arenoso de una tierra que jamás les podrá pertenecer. Te vi limpiar las heces de los hijos de los extraños, nunca las de los tuyos. Te vi cruzar millares de zanjas sin pedir ayuda y al final usaste las leyes de los blancos en su contra, aunque pocos pudieran comprenderlo. Sí, si eres una mujer, sí que lo eres. Una mujer que supo llegar a la hierática comarca donde naceríamos las descendientes de las esclavas un siglo después de tu muerte. Te vi avanzar, residente de la verdad. Te vi callosa, agotada, endurecida, y nunca dudé, ni por un breve instante, que podía ser una mujer. Tremendo poema. Gracias por compartirlo, Mariana. De frente nos compartes uno más antes de que... Uno Ircaya. El del poemario que está en gestación. Este poemario es para Roxana, que es una amiga a la que conocí, porque vende caramelos en la calle frente a mi casa, ¿no? Llegó de Venezuela hace 2 años y tiene una bebé peruana hermosa. Y estuvimos conversando y un día le dije, ¿cómo te has sentido? Porque yo estaba muy preocupada por ella y por toda la gente en la que sé que trabaja, que vive el día a día. Y con este asunto de la cuarentena tuvieron que dejar de recibir ingresos, ¿no? Y me dice, ya estamos bien, volví a trabajar y ya no lloro. Y cuando me dijo, ya no lloro, dije, esto lo tengo que escribir. Y llega un día en que entiendes que solo hecha mendrugos te harás invisible ante las que eres, que solo desmembrada escaparás de la barca de Creonte,
que solo fracturada, hendida y dividida, conseguirás que Eris te tenga su acechanza. Y llega un día en que entiendes, pero no por eso dejas de llorar. Dejar de llorar. La poesía se trata de eso, ¿no? De lograr capturar ese tipo de momentos que, aunque dolorosos, nos dejan estas especies de marcas, ¿no? Alguna vez yo decía que cuando un poeta ya no puede escribir, se marca, ¿no? Sí. Sí. De marca. Así lo sentimos. Sí. Unas palabras de repente para las personas que nos están siguiendo, todos los internautas. Bueno, quienes nos escuchan, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber escuchado. Descarguen el libro y comenten. Me cuentan, Mariana Libertad Suárez, es mi Facebook, Libertad Mariana, mi Instagram. Me cuentan qué les parece el libro, chismeamos, como decimos en Venezuela, lo bajan y conversamos. Estoy contentísima de estar aquí, muchísimas gracias. Lima Lee y todo el equipo de la Primavera Poética. Ustedes saben que con ustedes me siento en casa. Mariana, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder compartir contigo estos minutos. Se nos pasaron volando también. Recordarles a los amigos que el libro de Mariana, La naturaleza química de las emanaciones, está ahí, lo pueden descargar gratuitamente. Pero además, si van a librerías, este es el último libro que ha publicado, ¿no? Que es el 1974, una edición además impecable de Colmena Editores. Así que, ya que las librerías han empezado a abrir, creo que deberían de ir por este libro para aprender más de Mariana Libertad, la poeta con la que hemos estado dialogando hoy día. Gracias, Mariana. Nosotros vamos a encontrar el día de mañana, sábado. Vamos a estar en la mañana conversando con Marita Troyano, poeta peruana, con quien vamos a dialogar sobre el libro que también vamos a compartir de modo gratuito. Posteriormente, al mediodía, vamos a ir hasta España a hablar con Montserrat Doucet, la poeta que también hemos tenido la oportunidad de tenerla en la Primavera Poética. Mañana retorna con nosotros. Posteriormente vamos a Costa Rica a dialogar con Randall Roque, que hoy tuvo un especial en el Diario Expreso, y terminaremos en Honduras presentando Escuela de Pájaros del poeta Denis Ávila Vargas. Así que mañana tenemos un sábado para compartirlo en poesía. Agradecidos con Lima Lee, agradecidos con todo el equipo del festival y de la municipalidad por permitirnos llegar a sus hogares con estos maravillosos poetas que están compartiendo lo que mejor saben, su palabra. Muchísimas gracias, Mariana, nuevamente, y gracias a todos ustedes por... La programación de mañana es maravillosa, cada poeta mejor que el otro. Gracias, Mariana. Nos vemos mañana aquí en Lima Lee, en esta plataforma. Un fuerte abrazo. Gracias.